buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz lunes 26 de octubre, estamos acabando nuestro mes de octubre y bueno, con unos datos que nos tienen un poco sobrecogidos. Desde luego que lo que vamos a intentar es optar por el sentido común, ser responsables, volvemos a repetirlo, vamos a reiterarlo tantas veces como sea necesario y sobre todo con todas estas, estos nuevos cambios, estas nuevas actitudes que tenemos que tener en cuenta para los próximos meses, vamos a intentar hacernos la vida más fácil. Nosotros os prometemos tener 1 hora y media de entretenimiento, de cultura, pero también de información y actualidad. Ya sabéis que optamos por el deporte, por eso en CrossFit Ponferrada seguimos apostando también por nuevos objetivos. ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? Bueno, siempre hay que intentar dar lo mejor posible de nosotros y estar en movimiento, así que quedaros ahí al otro lado de la pantalla para saber si realmente voy a cumplir mi reto. Seguimos hablando de salud y en la farmacia Rodríguez Tato nos ofrecen diferentes opciones, suplementación para conciliar un poquito mejor el sueño, precisamente por eso, porque estamos ante una época de incertidumbre, una época en la que nos resulta un poquito duro, ¿no?, sobrellevar nuestro día a día. Si decimos que gracias a la información, que tenemos que tener información coherente, información fidedigna, la radio es también uno de los quizás motores más importantes. Estás haciendo cualquier cosa, pones la radio y dices, estoy informado, me siento acompañado. Y así es radio, que cumple 5 años y nosotros también lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar muchas cosas, vamos a hablar de temas de actualidad que, por supuesto, en diferentes ámbitos de la vida de cualquier persona ha afectado la situación del COVID-19. Ya sabéis que tenemos preparados reportajes de actualidad, pero sobre todo lo que prima es esa labor de prevención y sensibilización. Por eso hoy, esta tarde, nos acompaña Antonio Quiroga. ¿Qué tal? Epidemiólogo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y médico preventivista del Hospital del Bierzo. Aproximadamente, si hablamos de cifras, parece que no es un número muy considerable, pero aquí en el Bierzo sí, 50 y pico casos, ¿no?, dentro de, bueno, que están realmente un poquito más graves de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? No eran cifras tan altas hasta ahora, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta, Antonio? Bueno, a ver, evidentemente hemos alcanzado niveles de transmisión comunitaria muy importantes y eso lo que acaba determinando es que también aumenten los ingresos. El hospital actualmente está en unas cifras que son aceptables, que se pueden conllevar, pero por otro lado está en alerta, ¿vale? Todavía no se ha cancelado ningún tipo de actividad programada, pero en caso de que las cifras sigan avanzando y necesitemos ocupar más unidades de hospitalización con pacientes COVID positivo, pues bueno, de alguna manera tendríamos que empezar a abandonar determinada actividad no esencial, ¿no?, para atender a estos pacientes. En cualquier caso, ya digo, es una cosa esperable, la comunidad autónoma tiene altas tasas de incidencia en todos sitios y nosotros no íbamos a ser la excepción, ¿no? Desde luego, nosotros tenemos que extremar esas precauciones y, por supuesto, también ser conscientes que los números de pacientes son una cosa más. Luego, los números de pacientes que están en sus casas, que gracias al trabajo de los rastreadores, que estáis haciendo un trabajo impresionante, es cómo se va logrando contactar y también decir, bueno, si hay algún caso que se le pueda ir a una persona de las manos, tener ese control, ¿no?, tenerlo todo un poquito contenido, porque ahora mismo es una época en la que quizás pasamos mucho más tiempo en los sitios, en los locales, en nuestras casas, y ahí puede haber una incidencia mayor de contagios, no en espacios ventilados. Bueno, la labor de los rastreadores es fundamental en esta pandemia. En un escenario con pocos casos, ¿vale? Su función fundamental es acabar directamente con la transmisión del COVID en la comunidad, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que se logró en verano, que recibimos muchos casos importados de Madrid, de Barcelona, de País Vasco, bueno, otros sitios con mayor incidencia. Ahí se logró directamente anular la epidemia, ¿vale?, suprimirla. Ahora mismo estamos en otro escenario, ¿no? Ahora mismo estamos en un escenario donde su función fundamental es aplanar la curva. De alguna manera, que lo que nos está llegando al hospital nos llegue de forma mucho más suave que con una pendiente más abrupta que podría llevar a los hospitales al colapso, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo no podemos suprimir el brote, ese no es el enfoque, lo que tenemos que hacer es mitigarlo, es decir, que nos llegue de una forma que sea asumible por nuestros recursos sanitarios. ¿Y cómo se puede mitigar de una forma responsable? Porque es complicado, ¿no?, también para que
la gente que nos esté viendo sea partícipe y colabore con nosotros? Bueno, lo primero, siempre lo decimos, es decir, la gente tiene que, si empieza con síntomas, aunque consideren que no son importantes... Que se piensan que es un simple catarro, sí. por ejemplo, estad atentos. En esto unos buses que van a empezar a circular por Ponferrada, también están Sí. puestos ahora mismo una propaganda que el Ayuntamiento ha cedido muy, bueno, muy gustosamente, ¿no? Y se lo agradecemos totalmente, para instruir un poco a la gente, ¿no? Directamente. Cualquier síntoma, incluso algunos que consideramos banales, como puede ser simplemente una tos sin que vaya acompañada de fiebre, otros signos de gravedad, incluso una simple diarrea, podrían ser subsidiarios de ser una sospecha de paciente con una infección con SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, es verdaderamente importante que ante estos mínimos síntomas uno se dirija al centro de salud, ¿no? y solicite una evaluación. Además, ahora pues bueno, se están empezando a implementar ya el diagnóstico precoz con test antigénicos, que el resultado estaría en 15 minutos, ¿vale? Sí, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué son ese tipo de test? Vamos a explicarlos muy fácil, es como un poquito más rápido, ¿no? Y igual de efectividad. Bueno, la efectividad a bajas cargas virales sería un poquito menor, ¿vale? Sí. Pero en el momento crítico de la enfermedad, en los 5 primeros días, desde el debut de la sintomatología, son perfectamente equiparables a una PCR, ¿vale? Directamente es un tipo de test que lleva un anticuerpo que se une directamente al virus, ¿no? Y que se permitiría que luego al introducirlo en el lector, pues nos diese un resultado, como digo, en un tiempo de lectura de 15 minutos. Por el resto se hace similar a una PCR, es una torunda que, bueno, se hace un nasofaringeo y luego eso se procesa en un vial y se pone en el lector. Sí. Ahora que estamos viendo estas imágenes en las cuales están haciendo esas PCRs a los diferentes pacientes que llegan en el coche, habéis situado una carpa, ¿no? en el parking del hospital para tener una mayor agilidad, ¿no? A la hora de también y para diferenciar toda la gente que se va a hacer esas PCRs y tampoco pues para no entorpecer quizás, ¿no? Bueno, el anterior sistema está puesto en una entrada del hospital que es muy concurrida, entonces, bueno, de alguna manera lo hacía menos funcional, ¿vale? Éramos conscientes que cuando ya se empezaban a acumular casos, lo que podía haber en esa zona eran pues, directamente aglomeraciones y luego directamente pues, un trastorno también para el tráfico y para otra gente que iba al hospital a hacer otras cuestiones, ¿no? Entonces, lo que se ha planteado desde la dirección del hospital es, primero, maximizando la efectividad, porque incluso se ha ampliado a 2 coches a la vez directamente, es decir, hemos logrado que sea más funcional y que se puedan procesar más coches en el momento, pues también permitir que de alguna forma la circulación dentro de lo que es el acceso al hospital se vea lo trastocada lo mínimo posible. Entonces, pues eso, lo que se ha utilizado es un aparcamiento lateral, ¿vale?, del hospital, donde pues se puede vehiculizar mejor eso. Al principio hemos tenido algunos problemas para los que pedimos a los usuarios un poco de perdón, ¿no?, porque coincidieron con unas obras y tuvimos que hacer un circuito que era un poco también tedioso, pero sí. luego de eso yo creo que vamos, ha mejorado sensiblemente la comodidad del usuario. Las PCR se realizan más rápido, no hay tantas colas, se pueden procesar más vehículos al día, hacemos más PCRs. Yo creo que ha sido un gran acierto por parte del Hospital del Bierzo, el sistema actual. Desde luego que es un cambio que hay que tener en cuenta, como también hay que tener en cuenta, ahora muchísima gente se pregunta, bueno, ¿realmente este toque de queda va a ser efectivo, va a bajar el nivel de contagios? Si hablamos con Antonio, que es epidemiólogo, él nos va a explicar algunas de las razones coherentes que puede tener, bueno, pues, esta nueva actividad que vamos a tener que poder, pues restringimos nuestro día a día, nuestra actividad diaria hasta las 10 de la noche. Si se hacen bien las cosas, tiene sentido, si no, ¿verdad?, no lo tendría demasiado. El toque de queda está basado en la evidencia que tenemos hasta el momento. Gran parte de los brotes que estamos teniendo están anidados en el entorno del ocio, ¿vale? Entonces, de alguna forma, lo que se plantea es para acabar con las no fiestas. Las no fiestas hay que recordar que son las herederas de la transmisión que se daba en el entorno de fiesta nocturna hasta que de alguna manera se cerró, ¿vale?, ese tipo de ocio, y son que básicamente yo con mis amigos me monto una fiesta en el interior de mi casa, un domicilio donde quedamos para beber o conversar lo que sea de forma, pues bueno, sin no controlada, sin evidentemente. Distancia de seguridad. Claro, eso lo que era un foco de transmisión brutal, ¿vale? Entonces, para evitar eso, se han puesto en estas medidas directamente. No nos afecta tanto a la gente que sale a lo mejor a cenar un día tranquilamente, pero sí que afecta a la gente que, por ejemplo, saldría de copas o a tomar
o hacer una fiesta en casa, una casa privada. Porque hay que recordar que no solo es un toque de queda que afecta directamente a estar en la calle o a circular por la vía pública, sino que tú no puedes estar, en teoría, a partir de esa franja horaria en una casa con gente que no es tu conviviente, ¿vale? Es decir, que si haces un ruido en casa y los vecinos notifican que hay una fiesta y va la policía a tu domicilio y hay gente que no vive ahí de forma ordinaria, bueno, se te notificaría una sanción, ¿vale? La idea es que no pasen de las no fiestas a las pijama parties, porque esa sería la posible opción, ¿vale? Sí, sí, no, y de hecho ya se están replanteando, ¿no?, esas pijama parties. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que, como dicen, quien hace la ley hace la trampa. Precisamente, claro, se desarrollan diferentes opciones en las cuales, claro, todo esto se cortaría realmente si no hubiera la opción de que diferentes personas se quedaran en casas que son ajenas, que no, con los que no son convivientes, que estuvieran allí hasta al día siguiente. Entonces, es verdad que, bueno, tendremos casos de todo tipo, pero seguramente se reduzca notablemente, ¿no?, pues este tipo de actividades y de fiestas nocturnas. Es lo esperable y yo creo que tenemos que hacer un llamamiento al civismo a la gente, porque si no, es que la alternativa que nos queda la conocemos todos de marzo, es el confinamiento no selectivo. Y a mí, yo creo que todos los televidentes que estén al otro lado de la televisión, creo que no nos apetece ninguno volver a escenas como aquellas. No, son momentos tristes, son momentos de tensión y momentos en los que realmente sí que hay incertidumbre. Lo que no queremos es que ese pico de contagio siga subiendo. Hasta ahora, si recordamos, al principio había 9 camas en la UCI, ahora hay 14, pero es cierto, ¿verdad, Antonio?, que no todas son para el COVID-19, no todas son para pacientes con COVID, porque también hay otro tipo de patologías, hay accidentes, etcétera. Entonces, vamos a ser sensatos. Sí, bueno, nosotros tenemos una UCI ampliada en realidad, también tenemos a disposición otras camas que normalmente se dedican a otras patologías, pero bueno, evidentemente pues la UCI tiene que atender a un sinfín de pacientes, entre los cuales solamente los COVID son una parte. Evidentemente va a haber politraumatizados, va a haber pacientes pues, con patologías cardiovasculares que a lo mejor requieren un ingreso en UCI en un determinado momento y que por supuesto tienen que tener su cama, ¿no? Es decir, no puede ser un factor limitante, no nos podemos permitir como sociedad, creo yo, de alguna manera que un paciente que tenga una patología tratable, que tenga que estar ingresado en UCI para poder recuperarse, no tenga una cama de UCI, no tenga pues el entorno necesario, el material necesario, el equipamiento necesario para salir adelante. Claro, se trata de no colapsar. Así que vamos a seguir esas pautas que nos ofrece Antonio Quiroga. Es importantísimo que todos colaboremos, que todos seamos solidarios. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estaremos muy atentos, ¿no?, pues, a los próximos movimientos y, sobre todo, ojalá baje ese nivel de contagios. Depende de nosotros, depende de ti, depende de mí. Así que vamos a seguir también optando por nuestra salud, por eso nos vamos hasta la farmacia Rodríguez Tato, que nos ofrece también pues, una forma de suplementos naturales para conciliar el sueño o para mejorar nuestro estado de ánimo. Una semana más nos encontramos en la farmacia Rodríguez Tato. Os queremos contar pues, la situación que estamos viviendo, que realmente necesitamos buscar esas herramientas para combatir un poco ese cansancio, ese estrés, esa falta de sueño. Nos cuesta conciliar el sueño, estamos un poco agobiados y también nuestro humor nos ha cambiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar los remedios necesarios, un poco de ejercicio, buena alimentación, pero Marta Rodríguez Tato nos va a dar esas claves y además que hay veces que necesitamos esa ayuda extra con diferente suplementación. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo están los ánimos? Bueno. A veces cuesta, ¿no? Es una semana un poco de incertidumbre, de cambios, hay que adaptarse. Sí, realmente tenemos todos que concienciarnos de que este invierno va a ser un invierno distinto y cuanto antes cambiemos el chip y antes nos intentemos adaptar de la mejor manera posible, pues mejor nos irá. De nada sirve claro, llorar y quejarnos por las esquinas porque al final nada va a cambiar. Entonces hay que afrontar la situación y bueno, y hoy queremos hablar de ello porque nos han, bueno, pues muchísima gente nos han preguntado y está la gente pues estamos todos un poco agobiados, estresados, decaídos, un poco tristes. Con los días lluviosos, con el cambio de estación. Entonces sí que, pues bueno, quería comentar en primer lugar que sí que hay suplementos, bueno, que lo que comentabas tú, que lo más importante,
pues el intentar llevar unas rutinas lo mejor posible de hacer ejercicio, aunque sea salir a caminar, todos los días, durante pues, unos horarios así, pues ahora en esta época, antes a mediodía, antes, después de comer, que hace mejor tiempo, hace más sol, intentar a lo mejor salir a zonas alejadas, a la vegetación, que podamos también quitarnos las mascarillas, un ratito, respirar aire puro. Y si se hace periódicamente todos los días con unas rutinas, pues sí que eso viene muy bien para facilitar luego el resto y el estar más equilibrados y más tranquilos. En segundo lugar, también comentar que habría que reducir también el consumo de cafés, tés, todas estas bebidas excitantes que aunque nos dé la sensación de que no, pero es que sí que nos producen un estado del sistema nervioso que lo aceleran y entonces esto nos puede hacer que durmamos peor, estemos más nerviosos. Entonces, reducir el consumo de cafés, de tés. El té tiene mucha teína, la teína tiene un efecto más lento, excitante, pero luego más duradero en el tiempo, con lo cual también es muy excitante. Las bebidas de cola tipo Coca-Cola también tienen muchísima cafeína. Entonces, todo esto sí que habría que reducirlo para estar también más equilibrados. Y luego, pues todos podríamos pues un poco pensar en nosotros mismos qué es lo que nos gusta y entonces intentar este invierno, pues si nos gusta leer, pues buscar libros que nos apetezcan leer, que nos gusta pues coser, que nos gusta pintar, o sea, buscar hobbies, cosas que realmente nos gusten, para intentar pues llenar todas esas horas que a lo mejor en otras circunstancias pues estábamos relacionándonos con la gente y este año pues a lo mejor no va a poder ser. Entonces plantearnos que va a ser un invierno distinto e intentar adaptarnos en un principio, porque es eso, que de nada nos sirve el estar claro, con quejas y sobre todo pues, con una situación negativa, porque atraemos más, ¿no? Exacto. Claro, sí, entonces cambiar un poco el chip. Eso es. Si cambiamos el chip y seguimos una serie de pautas para que este invierno lo tengamos un poquito más fácil, aunque tengamos que sacrificar nuestras rutinas de siempre y esa comunicación que teníamos hasta pues incluso las horas y los horarios, quizás cuando todo esto pase podremos disfrutar el próximo año de nuestras costumbres de toda la vida. Así que cruzamos dedos y vamos a por esas soluciones. Y en cuanto a suplementaciones, por un lado tendremos suplementación de plantas para estar más tranquilos, más relajados y dormir mejor. Sobre todo, ¿qué plantas son las que nos vienen bien para esto? Pues serían la pasiflora, el espino blanco, la melisa. Todas esas son plantas que hacen que nuestro sistema nervioso baje y estemos más equilibrados, relajados y inducen también el sueño. A todas estas plantas se les une la melatonina. La melatonina es una hormona natural que tenemos nosotros que se libera cuando apagamos la luz, cuando oscurece, cuando anochece y que induce el sueño. Entonces, por eso es tan importante que decimos muchas veces que eliminemos las pantallas justo antes de acostarnos, o 1 hora, 2 horas antes de acostarnos, porque las pantallas de los móviles, de las tabletas, no nos dejan la liberación, nos impiden la liberación de melatonina, con lo cual a todos nos va a interferir muchísimo en el sueño, desde los niños hasta los adultos. Que no somos conscientes o no queremos serlo también. No queremos serlo, es lo que te iba a decir, todos lo sabemos, pero no queremos saberlo, no queremos verlo. Entonces, la melatonina induce el sueño y además la melatonina es también una hormona antioxidante, es uno de los mejores antienvejecimientos, antioxidantes que existen. También es una hormona que cuando somos pequeños, los niños producen en cantidades enormes y con la edad disminuimos la producción. Entonces, a partir de los 60 años, sobre todo, 50 y pico, 60 años, nosotros sí que la recomendamos mucho. ¿Por qué? Porque la producción endógena de melatonina va a disminuir fijo con la edad y además de servirnos para inducir el sueño, que sí que es muy potente inductor del sueño, es segura y además es una hormona antienvejecimiento que esa edad también nos puede ayudar. Estos complementos que incorporan, además de las plantas que hemos mencionado, la melatonina, en España la melatonina está permitida hasta 1,98 miligramos por pastilla. Podemos incluso duplicar la dosis porque sí que es bastante segura y en otros países están permitidas dosis más altas y realmente son muy efectivas. Además, últimamente hay fabricantes que lo que hacen es hacer una doble capa.
que significa que hay una liberación para inducir la conciliación del sueño y una segunda liberación a mitad de la noche para gente que tiene despertares nocturnos, que es muy frecuente el hecho de a las 4 o 5 de la mañana despertarse. Entonces ahí aparece la segunda liberación de la pastilla, y entonces se liberan las plantas ahí inductoras del sueño, con lo cual hacen que evitan esos despertares nocturnos, con lo cual combate el insomnio de las dos maneras. Y sueño reparador, que eso es fundamental. Y justamente el tener un sueño reparador y estar menos estresados, menos agobiados, también nos viene bien también para mejorar nuestro sistema inmune, porque es súper importante para nuestro sistema inmune el dormir y estar relajados y no estar estresados. Totalmente, además entonces, todo está relacionado, el sistema nervioso y el sistema inmune. Y luego, por otro lado, tenemos los suplementos para estar más animados o equilibrados. Es algo fundamental. Sí. Nuestro humor también afecta mucho a nuestro sistema inmune. Si estamos menos estresados, tenemos más energía, parece que todo nuestro engranaje pues, funciona mejor, ¿no? Sí, es a todos los niveles. Entonces, de esto se habla menos, pero también existen suplementos que nos pueden venir bien. Por un lado está el triptófano, que quizás es más conocido. El triptófano es un aminoácido que es el precursor de la serotonina, que la serotonina sí que a todos nos suena más como es un neurotransmisor de la felicidad. Sí. Entonces, el triptófano es un aminoácido que hay que incorporar en la dieta porque no lo produce el propio organismo, pero sí que es verdad que el triptófano está en la mayor parte de los alimentos, en las carnes, en los pescados, en los frutos secos, en el plátano, en las legumbres. Entonces, haciendo una alimentación variada, sana, con productos de calidad, siempre tendremos dosis de triptófano. Si no, pues hacemos un aporte de triptófano, porque eso sí que nos ayuda a la liberación de serotonina, que además también está relacionada con la liberación de melatonina. Entonces, por un lado, a nivel alimentación lo podemos suplementar con una alimentación variada y completa y de productos de calidad, que hablamos muchas veces, con la disminución de grasas saturadas, de azúcares simples, de comidas precocinadas. Y luego también, para levantar el estado de ánimo, también tenemos dos plantas que serían los estigmas de azafrán y la rodiola, también la ashwagandha, que es una planta de la India. Hay muchos más productos, pero bueno, estos en concreto nosotros los recomendamos mucho y realmente sí que son muy efectivos al tomarlo constantemente y durante un tiempo seguido, porque sí que levanta el estado de ánimo. Yo creo que lo necesitamos todo eso. Bueno, pues son seguros y no tienen así contraindicaciones. Claro, es natural todo. Sí, sí. Sí, luego también es importante el aporte de vitaminas del grupo B, porque cuando estamos estresados, agobiados, nuestro cuerpo es como que consume mucha vitamina B, la B1, B6, B12, B2, entonces son importantes. Y luego el magnesio. El magnesio también actúa a nivel del sistema nervioso y también, además de venir bien para el sistema articular, para los dolores, también viene muy bien para el estado de ánimo. Pues como veis, podemos adaptar cada uno de nosotros nuestras necesidades a los suplementos que nos ofrece la farmacia Rodríguez Tato. O bien esa pérdida de sueño, esa pérdida de alegría, podemos encontrar diferentes suplementos que nos den ese toque extra de energía y cuidarnos mucho este otoño-invierno, Marta. Muchísimas gracias. Gracias. Ya lo sabéis, os esperamos aquí en la farmacia Rodríguez Tato, dispensando sonrisas, ahora más que nunca. Bueno, es importantísimo cuidarnos, ¿no? Y como sabemos que vamos a pasar más tiempo dentro de nuestras casas, vamos a aprovechar a leer, a la buena lectura. Hoy es el Día Mundial de las Bibliotecas, bueno, el sábado, pero lo queremos celebrar aquí en la 8 Bierzo. Lo vamos a pasar a hoy lunes nosotros, porque queremos hacer ese guiño especial, aquellos libros que nos han marcado, aquellos libros que nos han emocionado, que nos han enseñado, también a los bibliotecarios. Precisamente gracias a ellos, que hacen un papel fundamental, ellos nos incitan a la lectura y ellos también nos recomiendan, y vamos a conocer también las funciones que hace un bibliotecario y sobre todo, yo siempre digo que va a haber dos temas
por excelencia, ¿no? Literarios, el amor en tiempos del coronavirus y los libros en tiempos del coronavirus, ¿no? Que no los podemos perder. Por eso vamos a hablar con Fernando Sánchez Pita, que él es el bibliotecario de la Biblioteca de Cacabelos. Vamos a hablar de las bibliotecas en el entorno rural. Normalmente conocemos las bibliotecas en las ciudades, ¿no? Pero es un trabajo muy especial que también hacéis, es un trabajo también en el que tenéis esa cercanía, esa solidaridad que habéis establecido entre todos los ciudadanos de Cacabelos, ¿no? Y en este caso lo podemos extrapolar a todos los pueblos de la comarca, porque es importante el papel de las bibliotecas en la sociedad y también vamos a recordar pues, pequeñas anécdotas que hayamos vivido dentro de unas bibliotecas. En este caso, desde 1997, que se inaugura, ¿no? Se hace universal el Día Mundial de las Bibliotecas, comienza la aventura. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Muchas gracias por invitarnos a venir a la televisión, porque yo siempre lo digo, si me gusta hablar de las bibliotecas en la barra de un bar o en una cena entre amigos, pues bueno, poder venir a la televisión y hablar de bibliotecas, qué maravilla. Pues sí, además es un entorno fantástico, ¿no? Un entorno en el que no solamente estamos descubriendo libros, también estamos preparándonos oposiciones, exámenes, preparando también a lo mejor algo para nuestro trabajo, pero es un entorno en el que también nos socializamos. Es un entorno en el que vamos a tener que utilizar a partir de ahora un poquito más que en los bares, ¿no? Entonces, si lo podemos acompañar de un buen café takeaway, vamos, el sitio perfecto. Así que ahora mismo sí que tenemos que reclamar, ¿no? Ese papel importante y el papel de los libros. Y también hablaremos del formato digital y, como decimos, ¿tú de qué eres más, de analógico o de digital? Yo siempre soy de papel, lo siento mucho. Eso de abrir un libro y lo primero que hago es, si es un libro nuevo, lo huelo. Porque me encanta, o sea, es como algo especial, diferente. Sí, además, la cuestión física del libro está estudiado. Pues influye en la atención que estamos prestando a la obra. Cuando notamos que el peso bascula de una mano a otra conforme pasan las páginas, la atención cambia. Esto bueno, pues se hace con grupos de trabajo, que se estudia pues, una serie de, pues, pongamos, 15, 20, 30, 40 personas, y se percibe que el interés va cambiando entre lo físico, ¿no? De una mano y otra. Pero, vamos, me parece una pregunta muy buena y muy acertada. Sí. ¿Tú de qué eres? ¿De papel o de tinta electrónica? Eso. En ambos casos, buena la respuesta. Sí. Es una respuesta acertada, ¿no? Porque el caso, la actividad que vamos a hacer es leer, vamos a empaparnos de imaginación, de creatividad, pero también de información, ¿no? Y yo creo que es una forma muy interesante de conocer nuestra realidad. A través de los libros nos conocemos a nosotros mismos, pero descubrimos también entornos diferentes, incluso viajamos. Sí, además la biblioteca, siempre lo hablamos con mucho romanticismo, con el abrir un libro te hace volar, te hace llevar a otros mundos, te hace vivir otras vidas, que es algo muy importante, ¿no? Es decir, nosotros vivimos una vida leyendo, podemos vivir las vidas de otros, las multividas, ¿no? Eso es algo realmente interesante, pero la biblioteca en sí, más allá de la ficción, más allá de esa novela negra o esa novela fantástica, ¿no? También es un mundo que se abre a la materia, al estudio. Antes mencionábamos el papel de la biblioteca como espacio, en la cuestión física, es decir, una mesa, una luz, una calefacción, una red wifi, pero también estamos hablando a nivel de contenido. Y aquí esto se enlaza con algo muy importante, que la biblioteca tiene como una de sus misiones nucleares el juntar a la información con el usuario, independientemente del formato de esta información. Podemos estar hablando de un periódico, podemos estar hablando de una novela, podemos estar hablando de un banco de datos colgado en el repositorio de una web universitaria. Claro, estamos hablando de diferentes opciones, ¿no? Estamos hablando de usuarios. ¿Crees que aproximadamente el número de usuarios ha crecido ahora mismo, se ha mantenido estable, ha bajado? ¿Cómo están los números? Bien, las estadísticas que manejamos, esto es algo que se realiza a nivel estatal. O sea, nosotros en España, como país, pues tenemos una estructura de estadística que nos va hablando de cuál es la dirección que estamos tomando. El nivel de préstamos, el nivel de usuarios, el nivel de usuarios activos, que también es muy importante, no ha hecho más que subir. Por ejemplo, la cuestión digital, de la que estábamos hablando hace un momento. En 3 meses, durante el comienzo del año y lo que hemos vivido durante el comienzo de año, se hizo el 85% del año anterior. Eso en cuestión, préstamos, digamos las estadísticas más fáciles de medir. No siempre son las más importantes, pero sí son las más fáciles de medir. Y la cuestión de los usuarios se superó el 100%. Fíjate. O sea, se duplicó. Sí.
¿Ha cambiado mucho también este tipo de, ahora mismo estamos hablando de tema telemático, a través de las bibliotecas? Muchas bibliotecas han tenido que adaptar a la nueva situación marcada por el COVID-19 y sí que se han tenido que informatizar muchísimos libros e incluso pues, los sistemas de préstamo pues, se han tenido que agilizar, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y en este caso, pues dentro del entorno rural. Hay muchas prácticas diarias, cotidianas, es decir, no hace falta vestirse de domingo, es algo cotidiano, es algo que en las bibliotecas de lunes, viernes, martes, un miércoles, cualquiera lo hacemos. Todo está muy informatizado. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en Castilla y León, pero el resto de comunidades autónomas funcionan prácticamente igual, manejamos un único catálogo, manejamos un único sistema de gestión bibliotecaria. Es decir, un compañero de Béjar o un compañero de Puebla de Sanabria puede estar viendo la misma información que estoy viendo yo. Todo eso agiliza mucho los procesos. Claro, ¿qué pasa? Hay bibliotecas, normalmente bibliotecas de menor capacidad, pues que todo esto les ha pillado con el pie cambiado. Es decir, lógico. Y sí, ha habido pues un sprint para coger cierto nivel, a nivel de digitalización, estemos hablando de redes sociales, estemos hablando de acceso a este catálogo del que te estoy hablando, a distintos niveles. Quizás ha sido una ocasión fabulosa para ponerse al día. Claro, es que como dice, no hay mal que por bien no venga. ¿Cuál sería el sistema de préstamo en caso de nuevo confinamiento o, bueno, pues con estas nuevas medidas que son un poquito más restrictivas? Bien, el préstamo hoy por hoy se mantiene físico. Sí. Una persona se acerca a la biblioteca, entregamos el libro. ¿Qué pasa? Ya estamos barajando distintas opciones y sí que queremos abrir algo similar al préstamo domiciliario. Esto es algo más propio de las bibliotecas que tienen capacidad, bibliotecas de gran capacidad, bibliotecas de ciudad. En el rural podemos llegar a ello, a otro nivel, y quizás integrando a distintos agentes sociales. Cacabelos, además, es un pueblo que se caracteriza por tener una personalidad muy fuerte, muy activo, pues quizás podemos encontrar fórmulas en las que consigamos llegar a todas aquellas personas que por una razón o por otra no puedan salir de sus casas y no puedan llegar a los libros. ¿Los libros siguen en cuarentena o cuál sería un poco el sistema? Cuéntanos, porque siempre nos parece curioso, ¿no? Es como, ¿qué ocurre en esta época con los libros? Y que nunca estén en cuarentena la lectura, las grandes historias, ¿no? Los grandes ensayos. Eso, por favor, mucha lectura este año. Sí, eso es algo, bueno, pues de las primeras cuestiones que hubo que batallar. Y en inicio se mantenían unas cuarentenas largas, cuarentenas, pese a lo que es la cuarentena, estamos hablando de pues, unos 15 días. Luego se bajó. Es decir, lo que se ha sacado del laboratorio es que en el peor de los casos, estamos hablando del peor, el peor de los casos, después de haber estornudado con toda nuestra fuerza sobre la mitad del libro, el virus aguantaría unos 6 días en papel y cartón. Entonces, las cuarentenas que manejamos son de esos días. De 6 días. Actualmente la Junta de Castilla y León lo que nos dice son 3 días. Esto es flexible, es un marco que nosotros podemos ampliar o podemos reducir. Nosotros la mantenemos de 6 todavía. Sí. ¿Cuál es el libro más demandado, Fernando? El libro más demandado. Bueno, pues el libro más demandado, y este es un libro muy especial para mí, la verdad. Tiene una intrahistoria, De carbón y nieve, de Eduardo Fra Molinero. Eduardo Fra, quizá muchos pues de los espectadores y espectadoras lo conozcan, porque es de Ponferrada él. Pero Eduardo Fra, en los 70, se fue al sitio donde yo nací, en Ferrol, y fue mi profesor de historia. No me digas. Una figura muy influyente para pues, las labores que desempeñé con los años, ¿no? Y actualmente también, además de ser bibliotecario, soy profesor de universidad, pues es una figura que me ha influido mucho, mucho, mucho. Entonces, este libro se llama De carbón y nieve, tiene ya un par de años, no sabría decirte exactamente, habría que consultar el depósito legal, digamos que 2 años. Nos habla de esa Ponferrada que iba, bueno, a todo trapo, la ciudad del dólar. La ciudad del dólar, claro. Y nos habla bueno, pues de la figura de pues, una muchacha que viene del rural, que llega a la ciudad, bueno, una vida tortuosa, pero muy, muy interesante, muy interesante. Pues lo vamos a recomendar. Más recomendaciones para este otoño-invierno, que vamos a estar más recogiditos en casa. ¿Alguna recomendación así en general? Bueno, pues ahora vamos a recomendar una saga, además una de las sagas, hay distintos apeaderos en esta saga. Oficialmente son 3 libros, pero podemos llegar hasta los 6, y si nos vamos más allá de lo que escribió el autor original, pues incluso más. Estoy hablando de la saga Dune. Sí. La saga Dune. Bueno, a ver, sabemos que hay una película en marcha, que bueno, la pandemia... Pero que se lo lean primero, por favor. Sí, es una ocasión fantástica para llegar a una gran superproducción, porque estamos hablando de una gran superproducción, vamos, cuando salió el nombre de Hans Zimmer para la banda sonora,
aquello ya nos está... Claro, es un nombre que solo aparece en esos grandes títulos, ¿no? Bien, pues son unos libros que nos hablan de una... Estamos en fantasía, en ciencia ficción, estamos en pues una serie de relaciones intergalácticas, unas casas que pues tienen sus tensiones entre ellas, hay una serie de recursos, hay una serie de poderes, hay una serie de religiones, pueblos... Bueno, es una saga fantástica. Y es de las de coger la manta... ¡Ay, me encanta! Muy tranquilamente, ir recorriendo esos desiertos y evitando esos gusanos de arena. Bueno, pues como estamos hablando que realmente la realidad supera la ficción, muchos usuarios sí que eligen relatos de ciencia ficción porque la situación que estamos viviendo prácticamente pues jamás nos la hubiéramos imaginado, pero es así, es la que tenemos. ¿Cómo acabará la historia? Depende de nosotros. Esto es como elige tu propia aventura, ¿no? Bueno, vamos a intentar que lo que elijamos, que lo que tomemos ahora mismo en cuenta realmente sea la cura, ¿no?, frente a todos los problemas. Y la cura frente a todo, siempre decía mi abuela, que es la lectura. Con la lectura acabamos aprendiendo muchísimas cosas, también es una forma de evadirnos y nos encantaría, ahora ya que estamos, que nos mandes un correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu libro preferido? ¿Y qué libro nos recomendarías? Fernando, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Y más en una biblioteca. Lo que decíamos, hablar de bibliotecas. Desde luego, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Desde luego que también tenemos que reconocer esa labor tan importante, ahora más que nunca. Enhorabuena por estar siempre ahí al pie del cañón, estar de cara al público, que es algo fundamental, y vamos a seguir optando por la buena lectura, los buenos lectores, y siempre somos nosotros los que tenemos que escribir el otro lado de la historia real. Así que ya lo sabéis. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutitos. Hasta ahora. Y ya a las 5 menos cuarto de la tarde, por cierto, ¿qué tal con el cambio de hora? Porque yo sé que hay mucha gente que está ahí un poco todavía desubicada. A ver, a mí sí que me gustaría tener más horas de luz para poder disfrutar, teniendo en cuenta que ahora vamos a tener que estar más tiempo en casa, más prontito en casa, pero bueno, contadnos, que nos está encantando que interactuéis, que nos mandéis mensajes, que os comuniquéis con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, hablando de movimiento, ¿qué os parece si damos paso a nuestra sección estrella, CrossFit Ponferrada? Vamos a ver si consigo cumplir este reto. Vamos allá. Muy buenas, una semana más comenzamos con nuestra sección preferida, CrossFit Ponferrada. Ya nos vamos a poner a punto porque claro, las semanas siempre cuestan un poquito y más ahora con este cambio de tiempo, así que vamos a calentar motores. ¿Te parece, Alex? Vamos a arrancar, sí, tenemos preparado un entrenamiento muy divertido como todos los lunes. Ya sabéis que las cosas que hace aquí María las podéis hacer vosotros en casa, probarlas, ¿eh? También podéis venir a probar con nosotros un día gratuito, que ya siempre lo decimos, nos escribís y venís a hacer una prueba gratis para que probéis el material con el que trabajamos. Pero no estéis en casa paraditos, os levantáis del sofá y según veis a María entrenar, vais haciendo las mismas cositas que son muy sencillas, ¿vale? Vamos a empezar. Venga, vamos con ese balón, María, fíjate. Te voy a hacer una demostración cargada con balón medicinal, que es como hacer halterofilia, pero con un baloncito suave, ¿vale? La posturita del peso muerto, que ya la conoces, extiendo rápido y me meto debajo, ¿eh? El balón queda delante de tu cara, ¿vale? Repito, imagínate que esto es una pecera y no queremos que el agua se salga. El balón tiene que quedar siempre mirando hacia arriba y vuelvo a subir, ¿vale? Es muy sencillito, es un peso muerto con una sentadilla. Venga, nos ponemos aquí. Ponte ahí, quieta. Quiero que empieces con el culete un poquito más alto. Ahí. Coge, manos por fuera, eso es, muy bien. Vamos a hacer la cámara lenta, extiendo de todo, encojo los hombros y ahora me meto debajo rápidamente. ¡Pum! Quieto ahí. Y de pie. Eso es, repite otra vez, muy bien. Tiro al suelo. Volvemos a hacer el peso muerto, me pongo de pie, extiendo y rápido abajo. ¡Pum! Y de pie. Ahí. Ahora intenta que el balón te quede delante de la cara cuando cargues, ¿vale? Subo. Quieta, ponlo aquí. Vale, subo. Venga, ponte de pie, encojo hombros y abajo. Eso es, y arriba. Hay que repetir. Vale, descansa. Este es un ejercicio complejo. Vamos poniéndole cosas más desafiantes a María. Poco a poco practicando nuevas, claro, son nuevos ejercicios. Eso es, aquí trabajamos la coordinación y la velocidad. Aunque parezca que la velocidad solo se hace corriendo, aquí también la trabajamos. Haríamos 8 repeticiones de este movimiento, ¿vale? Segundo ejercicio, apartamos el balón y fíjate, nos vamos a poner cuadrupedia y lo que quiero que hagas es un ejercicio que se llama perro-pájaro, que es, llevo el talón atrás y la mano opuesta delante. Fíjate cómo estoy alineadito, ¿vale? Vamos a hacerlo. Un poco de equilibrio, de fuerza. Eso es.
El perro pájaro. Perro pájaro, extiende bien una mano y la pierna opuesta. Si llevas atrás el pie, eso es. Ahí. Y bajo otra vez al suelo y cambio de pierna. Muy bien, María. Ahí. Eso es, apretando mucho la barriguita para trabajar toda esa zona media y proteger a la zona de la espalda también. Es un ejercicio para proteger la espalda, que tenemos muchos problemas habitualmente. ¿Vale? Pues genial. ¿Vale? Descansa. Ponte de pie. Y por último quiero que cojas esa kettlebell. Cómo nos gustan las kettle, La pongas arriba y haríamos simplemente mantener la kettlebell por encima de tu cabeza sin moverte. Esa pesa 4 kilitos, pero podríamos poner alguna un poquito más pesada. Ahí al lado de la oreja, apretando la barriguita. Nos mantenemos medio minutito manteniendo esta postura, ¿vale? Aquí parece que no hacemos nada, pero notas cómo se activa todo el cuerpo. Podemos dar una vuelta. Eso es. Lo más desafiante sería que trabajáramos con las 2 manos a la vez. Cogeríamos 2 y también lo podéis hacer en casa con 2 botellitas de leche, ¿vale? Descansa. Esta parte del calentamiento quiero que la repitáis 4 veces, cargada con balón medicinal 8, el perro pájaro 8, 4 con cada, y 30 segundos si es poco desafiante con una, con 2 manos, ¿vale? Y si no tenéis las kettle, podemos coger Litro de leche. de agua o de leche, lo que queráis. Claro. Ahora ya que estáis muy en forma, las botellas de 5 litros de agua, las de 1,5 ya esas se Esas acabaron. ya nada, esas para las calentar dejamos. solo. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajo con la kettlebell. Sí. Vamos a hacer un trabajo todo el rato con la kettlebell. Se consta de 5 ejercicios. El primer ejercicio es el clásico balanceo de kettlebell, extensión muy violenta de cadera, 8 repeticiones. Sí. Prueba con tu ¿Y con kettlebell. esto qué conseguimos, Alex? Con esto conseguimos trabajar nuestro glúteo, extiende bien las rodillas, pierna, la coordinación y también el cardio. Ya ves como según vamos haciendo repeticiones, vamos trabajando el cardio. Ahí está. Descanso, ¿vale? Esto engancha, ¿eh? Segundo ejercicio, parecido a ese balanceo, pero solo con una mano, María. Balanceo y quiero que pongas la mano en el pecho y la kettlebell apoye en tu brazo. Se nos va complicando el Balanceo y la apoyo. Vale. Balanceo y la apoyo. A ver qué tal te sale ese. Tened cuidado, no lo soltéis mucho. Balanceo ahí. y al hombro, Y al aquí hombro. quieta, y lleva la mano al pecho, eso es. Vale. La dejo caer, balanceo, y cargo mano al pecho otra Y vez. ahí. Eso es, 4 veces este ejercicio. Cargo ahí, venga. Y en la cuarta repetición te quedas en esta postura, quieta ahí. Vale, y ahora quiero que vayas desde aquí, cojas un poquito de empuje de pierna y lances arriba. Ahí. Y extiendas bien, ¿vale? Apoyo aquí y arriba. Haríamos 4 veces Ahí. eso también. 2, fuerte arriba, María. 3, Ahí. una más, 4. Y ahora bajamos y por último haríamos lo mismo, pero ya iríamos desde abajo directamente arriba. Fíjate, balanceo y empujo fuerte hacia el techo y bloqueo ahí, ¿vale? Trabaja eso, a ver qué tal Vamos te sale, allá. María. Un poquito de balanceo y hacia el techo, bloqueo fuerte arriba, bajo y vuelvo a subir. Y haríamos también 4 repeticiones, ¿vale? Venga. Pósala en el suelo y el último Ahí ejercicio estamos. sería con tu kettlebell aquí, quiero que hagas un burpee aquí, haz un Vale. burpee lateral a la barra, Aquí, ¿verdad? Sí, tal cual estás ahí. ¿Vale? Salto, Vale. me pongo de pie y ahora quiero que saltes por encima de la kettlebell hacia el otro lado. Me tumbo en el suelo, bajo al suelo, salto Ahí. al otro lado otra vez y haríamos 8 repeticiones de burpees. Vale, descansa. Descansa que tienes que seguir hablando. Os repito, haríamos un ejercicio que le llamamos complex, porque hacemos varios movimientos seguidos, que en casa podéis trabajar, pues también, como dijimos antes, con una botellita. No hace falta, si no tenéis una kettlebell, podéis hacer los mismos movimientos, cargar con Sí. una mancuerna, empujar con mancuerna o con una botellita de Nos agua. adaptamos a todo. Y los burpees, ahí no tenéis disculpa. no nos falte. Sé que no os gustan, pero son geniales y muy completos. Sobre todo, ¿verdad?, cuando hay vecinos, porque cuando muchas veces me decían en el confinamiento, ¿pero qué estás haciendo? Y digo, lo que tienes que hacer tú, un poquito de ejercicio, así que... Os engancháis Venga. al vídeo, lo hacéis las repes y nos colgáis, por favor, vídeos en las redes sociales para que veamos cómo hacéis estos entrenamientos en casa y así si hay alguna corrección y nos etiquetáis, podemos siempre mandaros un poquito de feedback a ver qué tal estás haciendo las cositas en casa, ¿vale? Genial, pues ya lo bien. tenemos todo hecho. Ya pasó el lunes, ¿has visto qué fácil? Qué rápido, ¿ves? Esto bien. es muy fácil, nos acabamos enganchando al deporte y además lo compartimos con vosotros. Nos vemos la próxima semana, además que la próxima semana va a ser fiesta. Es fiesta y puente, no os olvidéis, Claro, el martes claro. que viene nos vemos, que tenemos cosas para quemar esas calorías extra del puente. Pero no se libran el lunes de hacer un poquito de ejercicio. Así que con suerte nos vemos y con suerte podéis conseguir una camiseta como esta. Fijaros qué chula. Camisetas de CrossFit Ponferrada para los que nos manden los vídeos más originales y que entrenen más duro de todos. Nos vemos. Muchas gracias, compi. Buen trabajo. Chao.
Bueno, con actitud se puede conseguir todo, está clarísimo. Y si no, se intenta otra vez. Hay que intentarlo hasta conseguir todo aquello que nos proponemos. Nosotros nos hemos propuesto un otoño muy cultural, un otoño en el que vamos a conocer la historia de nuestra comarca, la historia de nuestra tierra, y nos vamos a acercar hasta el Museo de la Energía. ¡Vamos allá! Nos encontramos en el Museo de la Energía para asistir a esta exposición del sueño de Lazurtegui a la MSP. Nos acompaña su directora, Yasodara López. ¿Qué tal? Una exposición súper interesante para todos los públicos. Pues sí, la verdad es que es muy interesante, es la historia de Ponferrada, parte de la historia del Bierzo y de la Ciana, y nos habla de esa industrialización del Bierzo, pues desde los comienzos, de cómo lo pensó en su cabeza Julio Lazurtegui, que mucha gente lo conoce solo por ser el nombre de la plaza central de Ponferrada, pero no, tiene mucho más que ver con el Bierzo, a cómo fueron evolucionando, todo ese sueño en que se convirtió al final. Entonces es muy interesante, tiene fotografías históricas, tiene paneles que nos van explicando todo un poquito, entonces depende del nivel de detalle en el que quieras entrar, puedes ir leyendo más o leyendo un poquito menos. Es una exposición que realizó el Instituto de Estudios Bercianos, con la colaboración de otras entidades, entre ellas en aquel momento nosotros también, y que forma parte de una serie de 3 exposiciones, ¿de acuerdo?, que iremos trayendo próximamente también. Y bueno, los historiadores que la llevaron a cabo, Francisco Balado y Laura Martínez Parizo, la verdad es que hicieron un trabajo de investigación bastante serio para poder dar lugar a esta exposición. Pues bueno, tenemos con ideas y proyectos previos, ¿no? Estos antecedentes de los que nos habla el libro. ¿Por qué le surgió a él esa idea de esa minero-siderúrgica aquí en Ponferrada? Entonces empezó a ver pues, qué era lo que estaba pasando en aquel momento en el resto de España, lo que estaba pasando en el resto del mundo también, porque Julio Lazurtegui había viajado a otros sitios también, entonces veía lo que estaba pasando. ¿Podríamos ver que era un visionario? Sí, la verdad es que sí, porque claro, él lo que quería era hacer aquí unos altos hornos. Aquí había hierro, que ahora vamos a seguir, ahí vemos a Julio Lazurtegui, esta imagen. Sí. Julio Lazurtegui así muy recio, muy... Además, ingeniero, emprendedor, ¿no? Y autor de una nueva Vizcaya a crear en el Bierzo. O sea, esa era la imagen fundamental que él tenía en su cabeza y quería desarrollar aquí en el Bierzo. Exacto. Entonces, empieza la historia un poquito, qué había de siderurgia en el resto de España. Y vale, dice, vale, aquí hay potencial. Entonces, lo primero, ¿cuándo se constituye la empresa? En 1919. ¿Dónde? Vemos los terrenos, que son muy llamativos. Los planos, Madre mía. Estos terrenos que ahora mismo eran para la empresa, exactamente. Repoblado. Seguimos. Primer consejo de administración. ¿Quién lo formaba? Pues nombres que aquí suenan muchísimo. Por ejemplo, el conde de los Gaitanes, José Luis Usía, Andaluce, Aldama. Todas esas máquinas les pusieron nombre de ese consejo de administración, ¿vale? Los iban nombrando. Aquí vemos un poco pues esas fases de la evolución, desde el 18 hasta 1993. A mí este gráfico me parece muy bueno. Es un gráfico que sintetiza toda la historia en un golpe de vista únicamente. Desde luego, y además estamos viendo ese aumento exponencial de producción y de empleo que queda vigente y presente, ¿no? Quizás había un pequeño declive al final, sin embargo, luego hablaremos también de todas las cosas positivas que nos ha traído ¿no? la minero-siderúrgica de Ponferrada. A mí este plano, que es uno de los planos originales del libro de una nueva Vizcaya, crear en el Bierzo, este realmente en ese librito pequeño, en ese facsímil, es un desplegable. De 1902. Exacto. Estas son las catas de hierro desde el Coto Wagner, ¿vale? En Onamio, hasta casi al lado de Astorga, 50 kilómetros de una veta de hierro, que era lo que él quería explotar, pero catas hechas con un nivel de detalle espectacular. Esto es por lo que él se quiso venir aquí, por eso y por el carbón que teníamos. Ojo al dato. Sí. Seguimos andando, ¿qué fue pasando? El ferrocarril, que tuvieron que crear ese ferrocarril Ponferrada-Villablino, con fotografías históricas, lo mismo, la estación de Matarrosa. Luego, la central térmica, aquí estamos, ¿vale? Nos volvemos a situar. Nos volvemos a situar los talleres de la minero-siderúrgica de Ponferrada, que lo recuerdan mucho todos los ponferradinos. Nos vamos a saltar la valla. Sí, las imágenes son fantásticas, ¿no? Algunas son cedidas. La guerra civil por el medio, porque claro, estamos hablando de muchos años, de 100 años estamos hablando. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 1939 seguimos. Todo este gráfico es maravilloso también, porque implica todo lo que era la minero-siderúrgica de Ponferrada, más de 4.000 trabajadores.
en esa empresa, 4.000 trabajadores, incluso hoy en día son muchísimos, imaginaros en aquella época. La cantidad de trabajo que se estaba dando, ¿no? Entonces, claro, no eran 4.000 aquí en la central, eran en todas esas instalaciones. Y la primera generación de la mecanización, ¿no? Exacto. Fijaros esta imagen, a mí me imagen es maravillan maravillosa. estas imágenes porque, bueno, tienen una calidad extraordinaria, cedida por Luciano Galván, y quizás también podemos hacer como ese vínculo con la historia y también las historias personales de cada trabajador, que tenemos muchas anécdotas. La minería siderúrgica de Ponferrada tiene, como todos los patrimonios y en concreto todos los culturales e industriales, tienen personas detrás. Es algo que no se puede olvidar y esta imagen representa eso. Aquí trabajaba gente, en el ferrocarril trabajaba gente, en las minas trabajaba gente también, entonces no hay que olvidarse de todas esas personas. Por eso todas esas imágenes que va viendo a lo largo de las fotografías, ¿de acuerdo? La Ponferrada, la ciudad del dólar. La ciudad del dólar. La famosa ciudad del dólar, ¿de acuerdo? Una vista de Ponferrada en los años 60, ¿vale? Seguimos andando. Marcelo Jorisen, que no nos podíamos olvidar de él, en esta exposición, el IEB le quiso hacer también ese director durante tantos años de la MSP, el que estuvo más años, tan querido, el Parque del Belga, el Parque del Temple, que es el Parque del Belga, era su residencia cuando venía aquí. Seguimos. Todo lo que está alrededor de la minerosiderúrgica de Ponferrada, ese paternalismo industrial, economatos, escuelas, sanatorios. Aquí tenemos una pequeña representación, el poblado de la MSP en Flores del Sil, que todavía se reconoce muy bien, ¿de acuerdo? El poblado de Compostilla estará también por ahí, que no era de ellos, pero también un poco la estética de aquel momento. Ese también, auge, ¿no? Ese auge, esta imagen es buenísima, dice todo, ¿de acuerdo? Seguimos, el Coto Wagner. Endesa, aparece Endesa en España, entonces claro, va haciendo toda esa línea histórica, la primera central de Compostilla 1. Se van retroalimentando. Exacto. Esta imagen, Después indudablemente. de Compostilla 1, Compostilla 2, ¿de acuerdo? ¿Qué va pasando al mismo tiempo con la minerosiderúrgica de Ponferrada mientras se instala la empresa nacional en esta zona? Que tenemos una zona eminentemente energética. Estamos hablando de carbón, de hierro, de electricidad, pero durante muchísimos años. Entonces, este cargadero, que es buenísimo, el cargadero de Rande en Vigo, porque claro, aquí no hay altos hornos, y lo sabemos todos los que vivimos aquí, cualquiera que haya pasado. Entonces, ¿qué pasaba con ese hierro que extraían? Pues lo mandaban al Reino Unido a través del cargadero de Rande en Vigo, que está muy, hoy en concreto en estos días está muy en auge, porque se está hablando de qué se hace con él. Es si una se imagen recupera, inolvidable. si no, exactamente. Seguimos andando. Por aquí tenemos Las marchas negras de la minería, ¿de acuerdo? Que es parte de la historia. Muy cantadas en la historia, ese 2 de febrero, ¿no? Claro, entonces seguimos el accidente de Pozo María también, que fue también, bueno, un suceso que se recuerda muchísimo en la zona. Seguimos la crisis del petróleo, ¿de acuerdo? Continuamos. ¿Qué pasa en esta época ya entre el 74 y el 93? Que la minerosiderúrgica de Ponferrada ya estaba bajando. ¿Qué pasa con todos esos...? Cambia la urbanística, Exacto. ¿No? Aquí ya vemos este nombre, la Rosaleda, que nos suena muchísimo, el polígono del Bierzo. Entonces ya va montaña de carbón eliminada ya, habla aquí, ¿de acuerdo? Claro. Que todavía en el 93 no estaba eliminada, pero ya se planteaba hacerlo. Claro, ya era en plan de diferentes calificaciones del suelo urbano, ¿no? Exacto. Esto fue modificando la ciudad de Ponferrada y se ve mucho, desde un poco arriba de Ponferrada se ve toda esa modificación. Sí, y fijaros también esta montaña de carbón, esta imagen, que fue completamente retirada, pero es una imagen que para muchos ponferradinos la tendrán en sus retinas. A mis hijos, por ejemplo, yo se la he enseñado y les ha llamado mucho la atención, porque siempre hablamos la montaña de carbón, pero no se hacen a la idea de que era una montaña real inmensa. Sí, la famosa operación Este es el poblado de Compostilla. Aquí estamos en el museo, todo esto era esa montaña enorme de carbón, ese símbolo de Ponferrada durante tantos años. ¿Cuántas personas mayores ahora nos hablan de esa montaña, ¿no? Casi con nostalgia. Mira que la gente la odiaba, que esto ensuciaba la ropa cuando la tendían, pero aún así. ¿Qué pasó después de que quebrase la MSP? También hay que contarlo. En esta parte histórica ya vamos llegando a esos últimos años que se acercan a lo de ahora. ¿Qué pasó? Pues depende, hay esa fusión, ¿no? Exactamente, también, hay instalaciones que están en desuso, maquinaria que está en desuso, otras que sí que se han usado, ¿de acuerdo? Diferentes reconversiones. Diferentes reconversiones, aquí aparece pues, el Museo del Ferrocarril, aparece la fábrica de luz también. Seguimos. Esa evolución de producción. Unos gráficos finales
de la evolución de la empresa. Esto ya es, realmente llegaríamos hasta aquí y esto es un resumen de todo lo que hemos visto con gráficos. Esto ya es para los que quieran de verdad. Muy visual y nos resume muy bien a golpe de solamente un vistazo todo lo que estamos hablando. Pues trabajadores que hubo, la producción que tenían, aquí vemos los picos de producción, en qué año se produjeron. ¿Cuál fue el año de más décadas? producción, quizás? Que por así podamos señalar, quizás, fíjate, dentro del... 600, aquí. Estamos en estos, en 1986, de producción de carbón. Fíjate. ¿Vale? Estamos hablando de carbón, no producción de hierro, porque la MSP tenía esas dos vertientes, ¿de acuerdo? Y nada, la evolución de la población en Ponferrada, en El Bierzo y en Villablino y en la Tiana. Impresionante estos datos. Esto es buenísimo. Pues claro, estamos hablando de eso, de la historia del Bierzo y de la Tiana, que están ligadas íntimamente a esa industrialización, a esa extracción de carbón. Aquí lo podemos ver cómo ha ido cambiando la población, ¿de acuerdo? La población del Bierzo, pues ese descenso que ha tenido desde el 60 hasta el 90, de 169.000 a 142.000 habitantes. En Villablino en también. Villablino también se nota Bastante muchísimo. curioso. Entonces vemos de cómo empezaron a cómo estaban en 1990. Entonces creo que eso es una parte de la historia que tenemos, que está bien saber un poquito qué hubo aquí hace muchísimos más años en toda la zona. Datos, gráficos, fotografías, testimonios. Es gratuita por completo, ¿de acuerdo? La exposición hasta el 29 de noviembre y igual la ampliamos un poquito. Fenomenal. Nos quedamos con esa fecha y nos quedamos aquí, en el Museo de la Energía. Os esperamos. Bueno, impresionante ese recorrido, esa exposición fantástica que recomendamos a todo el mundo que no duden visitarla. Yo creo que es una parte muy bonita de nuestra zona y hay que recordar la historia. Y la historia, al final, también tiene que cambiar para muchos de nosotros, precisamente afecta al mundo de la caza. Por esta época, quizás fue la semana pasada, era cuando se organizaba esta montería para mujeres el año pasado en Berlanga. Se ha tenido que posponer, se han tenido que cambiar pues una serie de medidas en las cuales el año pasado, quizás un año y medio, fue un éxito rotundo y por eso nos va a contar Luisa Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cazadora? Nos va a contar cómo han tenido que limitar pues esos días de caza, cómo han tenido que cambiar ese protocolo y cómo han tenido que posponer pues muchos eventos en el mundo de la caza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que momentos también complicados para el mundo de la caza, han cambiado muchísimas cosas, entre ellas las medidas y todos los eventos, todas las ferias que se realizaban y claro, esto que era pues un cruce también de sinergias de diferentes personas, no solamente del Bierzo, sino de diferentes puntos de España. Hace un año y medio que os encontrabais con gente, con mujeres de todas partes, ¿no? Sí. Fue un encuentro pues además muy llamativo, un encuentro que generó pues también eso, muchísima expectación. A partir de ese año y medio, sí que seguís en contacto, ¿qué es lo que suele decir dentro del grupo de mujeres que tenéis, que os dedicáis a la caza? ¿Qué es lo que estáis comentando? ¿Cómo sentís? ¿Cómo os ha afectado que se tengan que posponer este tipo de eventos? Pues estamos todas en contacto por las redes sociales, claro, no queda otra. Es que... Y bueno, lo malo es que no nos podemos juntar, que teníamos pensado hacer otra cacería, pero claro, con esta situación es complicadísimo organizar algo y que se pueda hacer, porque no nos podemos mover entre comunidades y todas no somos del mismo entorno. ¿No? Claro. ¿Aproximadamente de qué comunidades, de qué lugares de España venían todas estas cazadoras? Vinieron chicas de Asturias, de Galicia, de León vinieron también, alguna de Portugal y bueno, así las de... Sobre esa zona eran casi todas. Ahora, claro, con este tipo de medidas habéis tenido que posponer este evento. Ojalá para el próximo año pues, podáis ya juntaros entre todas, porque sobre todo era un encuentro social, ¿no? Sí, era un encuentro social, porque nosotras en verdad tenemos nuestro grupo de caza, en el cual siempre somos acogidas bien y no tenemos ningún problema. Pero bueno, intentaremos que el año que viene, si mejora la situación, se vuelva a hacer. ¿Ha cambiado mucho el protocolo ahora mismo? Hay que limitar, ¿no? Sobre todo el número de personas que os juntáis para ir de caza. Bueno, la limitación es prácticamente como la vida diaria. Nos tenemos que reunir en sitios abiertos
evitar el contacto físico, los saludos, la mascarilla, el gel para todo, no compartir utensilios de caza en el monte. Luego la manipulación de las piezas de caza siempre con guantes para evitar contagios. E intentar llevar desinfectante en el coche por si en un caso alguien tiene que montar contigo en el coche, que se pueda desinfectar. Claro. Ha cambiado muchísimo todo. Fijaros que vosotras madrugáis mucho, ¿no? Para irse de caza a partir de ahora, ¿qué hora? A las 6, ¿no? A las 6, ¿Ya no es madrugar tanto? Claro, ahora ya no madrugamos tanto, pero porque como tampoco nos podemos mover entre comunidades, entonces nos adaptamos bien al horario, para ese caso sí. Claro. Al estar más cerca de casa. ¿Qué días podéis cazar? Los jueves, los domingos y sábados y festivos. ¿Y ahora mismo cómo quedarían los horarios, Luisa? Los horarios, nosotros por donde nos movemos solemos quedar sobre las 8, 8 y media, porque ya no hay hora de café, ya no hay nada. Claro, ya no hay nada, ya. Es más complicado. Entonces, para poder moveros por toda la comunidad, vamos por toda la comarca, y lógicamente, claro, todo esto se ha limitado. Sí que un dato curioso que me decías, que sí que ha habido más caza este año que otros. ¿Esto a qué se debe? A ver, desde mi punto de vista hay más caza, porque estos 3 meses que estuvimos confinados, las piezas, como digamos, estuvieron más tranquilas en su hábitat y criaron mejor. Claro, no estaba la presencia del ser humano tan cerca como antes, ¿no? Entonces tenían como mayor confianza y podíamos encontrarnos hasta algunos jabalíes acampando a sus anchas por los pueblos, por la ciudad o incluso aquí por Ponferrada. Claro, como no veían a nadie por ahí, entonces quitaron ese miedo. Y para verlos tan cerca, pues entonces venían a la comida fácil, no se tenían que complicar en buscarse la comida. ¿Y esto cómo está afectando? ¿Crees que está cambiando un poco el ecosistema? En este caso, por ejemplo, que antes se tenían que buscar la vida para buscar comida, ahora mismo lo tienen mucho más fácil. Bueno, yo creo que ahora mismo va a volver como estaba anteriormente, porque ahora ya nos dejan volver a salir al campo. Pero bueno, yo creo que seguirá como antes, porque en estos meses la población aumentó y los accidentes también aumentaron. Claro, lógicamente. Claro, porque esos animales quitaron el miedo y lo que hacían era invadir pueblos, ciudades, carreteras, todo. Y te sigues llevando muchos sustos, ¿eh? Sí, cuando vamos a grabar así algún reportaje y que tenemos que irnos por algún pueblo perdido, es cierto que... Y no tan perdido, no, que te dan algunos sustos. Y muchas veces ya da igual la hora que sea del día, que sí que te los encuentras. Sí. Así que bueno, tendréis que otra vez quizás tener que cambiar vuestros hábitos, pero muy ligeramente, de esta forma, y esperar al próximo año. Y también sí que me gustaría que a través de la pantalla, que le mandaras un mensaje a tus compañeras, que habéis pospuesto este evento de caza para cazadoras especialmente, y que el próximo año, ojalá con un poquito de suerte, que podáis realizarlo. Mándalos un saludo. Bueno, un saludo para todas las cazadoras y esperemos que el próximo año se pueda volver a repetir esa experiencia, que nos lo pasamos bastante bien, y volver a juntarnos. Un saludo para todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Luisa. A ti. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y en este caso hacemos una paradita, 5 minutos con más contenidos de actualidad, y como estamos de cumpleaños, 5 años de Es Radio, vamos a celebrarlo. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa, ya sabéis que vamos a ir acabando nuestro magazine de la mejor forma, con celebración especial
y también con un poco de música. Hoy conocemos a María Sáez, que es una cantautora fantástica, que ha creado un single maravilloso que lo vamos a intentar promover a través también de las redes, porque ahora mismo el tema de las presentaciones en persona es más complicado. Esta vez no podemos contar con ella en Ponferrada, pero sí que tenemos una pequeña historia que contar que la vincula mucho a Ponferrada. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Tocaya. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, desde Albacete, ¿verdad? Sí, aquí estoy en Almansa, Albacete, conexión ahí online con vosotros, pero bueno, encantada de estar un ratito aquí. Presentas En el Fuego, ¿no? Y hay que tener cuidado, no nos quememos mucho a lo largo de estos meses, porque vamos a necesitar el calor de la música, vamos a necesitar también el calor de la buena gente, de las buenas canciones, pero no vamos a hacer las cosas mal. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de estos temas en nuestra casa y además a través de las redes sociales que estáis compartiendo pues tu single, tu videoclip, y es una colaboración muy especial con ese vínculo que has creado en Ponferrada, precisamente porque en el videoclip sale una perra loba, ¿no?, checoslovaca, que el origen es de aquí de Ponferrada, ella se llama Chanel. ¿Cómo ha sido esa grabación? Madre mía, grabar con una perra loba, tremendo, porque tienen que estar muy educadas, ¿no? Muy amaestradas. Sí, totalmente. Fuimos un ratito antes a conocer a Chanel para que ella se acostumbrara. Al principio íbamos un poco así, bueno, pues cuando trabajas con animales puedes controlar la situación, pero hasta cierto punto, ¿no? Los animales, pues eso, tienen que estar muy bien educados. Pero bueno, la verdad es que en cuanto llegamos y conocimos a Chanel, es un animal súper dócil, súper simpática. Enseguida nos saludó, nos dejaba que la acariciáramos, súper bien educada, y fue un placer absoluto trabajar con ella y con Roberto, su entrenador. La verdad es que clavaba las tomas enseguida, muy obediente, y fue una experiencia súper gratificante, y desde aquí le doy gracias a ella y a Roberto por su ilusión y por su trabajo. En el Fuego habla de momentos de decisión, ¿no? En el sí, en el no, en momentos contundentes en la vida del ser humano, pero que también podemos comparar, ¿no?, con el mundo del lobo. Cuéntanos, María. Sí, exactamente. Yo la compuse en un momento donde sentía que estaba en una situación que se me estaba descontrolando un poco todo y no sabía encontrar la tranquilidad dentro de ese descontrol. Y entonces, pues cuando sientes eso en la vida, tienes que decidir si continúas con ese camino, incluso viendo que el lobo te está acechando y a lo mejor te puede morder, o tirar la toalla. Entonces habla la canción un poco sobre eso. Y bueno, yo lo que decidí es seguir caminando, y si la gente ve el videoclip, que en él representamos un poco esa persecución entre yo y el lobo, pues si ve la gente el videoclip se dará cuenta que al final, en la escena final, pues queríamos simbolizar que todo sale bien y encontramos yo y mis miedos, y que representados por el lobo y aquello que me acechaba un poco, pues que encontramos un poco el equilibrio al final. Bueno, yo creo que es el mensaje perfecto para la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Se me pone la piel de gallina porque es verdad, hay que enfrentarse a nuestros miedos y al final hay que arriesgar. María Sáez, todos podéis buscar este tema a través de las plataformas digitales o en YouTube. Desde aquí te damos las gracias por conectar con nosotros esta tarde. Y ahora sí que nos gustaría que nos mandaras un saludo, ánimos a todas las personas también que están en la misma situación como tú, creando y también intentando promover su trabajo, y os vamos a dejar con el videoclip. Bueno, pues sí, muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos, mucho ánimo para esta situación tan difícil, que seguro que vamos a salir de esto. Muchísimas gracias, María Sáez. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el Bierzo. Y esperemos que dentro de poquito podamos tenerte aquí, si todo sale bien. Hay que arriesgar, el que no arriesga no gana. Muchísimas gracias. En el Fuego, os dejamos con este videoclip. Gracias. Soy perfecta, soy maravillosa. ¿Cuántas partes de mí quieres cambiar? Soy perfecta.
Bueno, con la música a otra parte y en este caso con las ondas aquí en la 8 Bierzo vamos a celebrar ese aniversario, 5 años de Es Radio. Nos acompaña Marisa Vázquez, ¿qué tal? Directora de la 8 Bierzo. Hola, y de tardes. Es Radio Bierzo, y Alba López también en el Buenas magazine tardes. todas las mañanas en Es Radio. Felicidades. Bueno, 5 años, parece que ha sido un suspiro, pero han sido pues muchos momentos para recordar y para celebrar. Es verdad que parece que fue ayer cuando estábamos con los nervios, después de una hora faraónica pero muy rápida en el tiempo para poner en marcha Es Radio. Las emisiones empezaron en septiembre, las emisiones generalistas, pero en local arrancamos tal día como hoy hace 5 años, un 26 de octubre de 2015. Recuerdo aquellos nervios, esa emoción de bueno, el nacimiento de un nuevo medio en la comarca del Bierzo, que era una muy buena noticia para esta comarca. No eran tiempos fáciles, tampoco lo son ahora. Ha sido una radio de supervivientes, de arriesgarse, de pensar en que lo que teníamos que hacer era lo que teníamos que hacer. Y así ha ido. Somos, es verdad, una radio muy joven, Alba lo demuestra, nuestra nueva incorporación, por eso le decía antes de empezar esta entrevista que bueno, que casi que fui yo el primer eslabón de esta cadena y tú eres el último, pero no será el último, el penúltimo diremos, ¿no? Sí, bueno, es cada una vez más radio que ha oyentes, crecido, eso sí. también, no sé qué tendrá la radio, esa magia, pero desde luego que estás haciendo cualquier cosa en casa, en el trabajo, en cualquier lugar nos acompaña, ¿no? Y esas voces que ya son familiares, habéis sacado la radio no solamente aquí en estos estudios, sino a todos los rincones de la comarca, ¿no? Sí, lo hablábamos a la mañana, de que decía Marisa que vamos por la calle y la gente nos pone cara, a pesar de estar en el estudio, porque se ha apostado por sacar el programa fuera del estudio. Yo creo que esa también es una buena forma de acercar a los oyentes, de que se sientan más cercanos y de que se sientan de que es su radio, ¿no? Eso es. Es verdad que en la radio está casi todo inventado. Y bueno, yo que llevo en los medios de comunicación y además empecé en radio, por eso es una emoción doble, ¿no? El hecho de haber podido poner en marcha una radio aquí en el Bierzo, bueno, pues parecía que podíamos marcar un poco la impronta de nuestra radio. Y la impronta fue esa, precisamente sacar los estudios de la radio a la calle, allí donde el oyente quería vernos. Sí, cualquier evento, esa es la cualquier momento importante, allí estaba Es Radio, ¿no? Sí, esa es la magia. Luego también la interacción con los oyentes, oyentes además muy variados. Tenéis secciones muy diferentes, que eso también le da ese punto diferente con el resto de las emisoras. Sí, tenemos la parte informativa, que yo creo que es esencial, ¿no? Que la gente esté informada, pero tenemos ese punto de entretenimiento, que es lo que tratamos de sacar en Es la Mañana del Bierzo, en el que hablamos de todo. Tenemos secciones, que hasta tenemos una sección erótica, que eso no se ve tampoco ni en tele ni en radio. Yo creo que desde esta casa se está haciendo una muy buena apuesta por la radio y yo creo que iremos a mejor y dentro de unos años celebraremos, no sé si, como decía antes, creo que fue Gerardo el que nos lo dijo a la mañana, que a ver si celebrábamos el 5 pero con el 0 al lado. Bueno, hay que decir, Gerardo Álvarez Courel y también Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal y alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, estuvieron invitados esta mañana porque hicimos un programa especial, con motivo de esta celebración, un programa especial que también implicamos a la tele. Fue un programa de radio en directo, emitido a la vez, de forma simultánea, en la tele. Entonces, bueno, es un producto novedoso. Totalmente. Que también nos ha permitido pues, marcar esa impronta que es visibilizar nuestro trabajo. Nos han visto trabajar, han visto cómo manejamos los tiempos en radio, los gestos, y bueno, eso ha sido para mí precioso. Desde luego les habéis abierto la puerta, ¿no? A todos los oyentes y ahora oyentes y espectadores. Claro, sí. Y bueno, y agradecer siempre, evidentemente, al equipo humano que sustenta la radio todos los días. Están haciendo un trabajo excepcional, lo han hecho siempre, pero especialmente desde el mes de marzo han estado ahí pues para mantener informado a nuestros oyentes, entretenidos, marcando un poco la actualidad. También es de agradecer, como hemos hecho en la televisión, estar al pie del cañón todos los días para informar a nuestros oyentes. Y evidentemente agradecer también a nuestros clientes, colaboradores, que siguen confiando, siguen apostando por nuestra radio, una radio muy joven. Muy cercana. Tan solo 5 años para una radio es casi estar en pañales, pero eso es lo que nos motiva a seguir adelante, a seguir creciendo y sobre todo a seguir animando a la gente que está ahí fuera para confiar en nosotros y apostar por nuestro medio, que también es interesante. Bueno, si estuviéramos en el colegio pasaríamos a primaria ya, nos haríamos mayores ya pasaríamos esa etapa.
¿cómo os imaginaríais dentro de 5 años? ¿No? Porque estamos hablando de 5 años, pues otros 5 años más. ¿Cómo podría evolucionar la radio? Porque está evolucionando a pasos agigantados. Qué difícil la pregunta. Qué pregunta más difícil. Porque fíjate, cuando yo he pasado muchas etapas en las que a medida que iba evolucionando la tecnología parecía que la radio iba quedando relegada, parecía que ya estaban los días contados de la radio, pero la radio sigue, la radio va a permanecer por mucho tiempo porque es un medio que acerca, que genera sinergias con el oyente, que puede escuchar y a la vez seguir haciendo su vida. Entonces siempre eso es un apego fundamental para que podamos decir que la radio sigue creciendo. Sí que es verdad que vamos evolucionando y vamos acoplando o complementando herramientas que nos hacen mucho más competitivos. Evidentemente la página web, las redes sociales apoyan mucho la labor de Ondas, ¿no? El hablar del 98.7 siempre queda muy bonito porque es nuestra frecuencia, además es una frecuencia que queda mucho en la mente de nuestros oyentes. Es fácil. Es fácil, es el prefijo de León. Entonces, bueno, siempre no se olvida. Siempre que hay que recordarlo, siempre tiramos de esa coletilla para que se recuerde. Pero además también, evidentemente, trabajamos con nuestra página web, la página web de Castilla y León es Radio, trabajamos con nuestras redes sociales propias y regionales, también las nacionales, Twitter, Facebook, y los ¿verdad? podcasts, que los podcasts. Tanto los entrevistados como los oyentes los reclaman mucho, porque bueno, si no has podido conectarte en directo a nuestro programa, bueno, pues muchos son los que luego llegan a casa cuando tienen su momento de desconexión, que conectan con el programa. Y eso es muy bonito también. Una novedad diferente, también eso es importantísimo. Este año que tenemos en parrilla así diferente para que todos nuestros espectadores y oyentes se enganchen de nuevo a esta frecuencia, que la tienen que escuchar cada vez con más frecuencia. Bueno, pues este año en la nueva programación hemos hecho ahí unas cuantas secciones, volvemos a nuestras tertulias, volvemos a tener nuestro espacio de opinión, tendremos un espacio de campo con Pablo Linares, que esa ha sido una grande apuesta, tendremos también espacio de literatura, de cultura, de historia, de música, que no podría faltar la música en la radio, tenemos un montón de cosas por delante. La actualidad y la información tiene que estar reforzada por este otro tipo de contenidos y es verdad que este año hemos apostado fuerte por esas derivadas al margen de lo que es la información, que evidentemente la lidera Francisco Roberto Otero, Paco Otero y Alba López. Recordamos que empezamos con la nueva temporada reforzando ese boletín matinal, ¿verdad, Alba? Ese boletín de cada mañana, bueno, acercándole a los oyentes ya no solo la previsión que van a poder escuchar en nuestro boletín local, sino también pues un poco de resumen de lo que ha pasado en la jornada anterior. Bueno, fantástico, ¿no? 5 años llenos de vida, de emoción, ahora más que nunca también nuestros oyentes lo van a tener todavía más fácil, ¿no? A través de las redes sociales, estáis al otro lado y se refuerza, ¿no? Ese sentimiento de pues estar ahí de compañía y de amigos, ¿no? Porque de familia. Hablabas de sentimiento, yo creo que es Radio Bierzo. El sentimiento, la esencia de nuestra radio es la pertenencia, ¿verdad? Hemos coincidido. Pertenencia al Bierzo, enraizándonos a la idiosincrasia, a la cultura, a las emociones de los bercianos, tú las conoces muy bien también. Yo creo que esa es nuestra seña de identidad. Bueno, y sin olvidarnos de la Ciana, que también forman parte de nuestro programa. Evidentemente, sí. Parece que nos costará alargar el nombre, es Radio Bierzo y la Ciana, pero es así. Van de la mano también. Nuestras fronteras llegan más allá. Villablino y la comarca de la Ciana siempre también han estado ahí con nosotros. Nos preocupamos mucho de lo que les ocurre a ellos también y evidentemente abrimos el territorio pues, a todo. No quería obviar la participación del director general de Castilla y León es Radio, Florencio Carrera, esta mañana en nuestro programa, porque esa parte también fue muy emocional, porque él y yo vivimos juntos esos inicios, esos arranques, y ahora, 5 años después, pues lo único que se nos ha ocurrido pensar y a la vez además es en el futuro. Da igual las dificultades que tengamos en el camino, yo creo que somos gente aventurada, gente arriesgada, que vamos a seguir adelante. Y yo creo que, como él decía también, el equipo es fundamental, lo tenemos, por lo tanto, vamos a... Como decía él, el que no lo intenta, además no lo consigue. No puedes arrepentirte de algo que no has intentado, puede salir bien o mal, pero lo intentamos todos los días. Así es. Y todos los días sacamos adelante un nuevo programa desde la mañana, los boletines informativos, Bierzos Deporte, en definitiva, una serie de contenidos que nos
ponen en valor. Así es. Pues muchísimas gracias, Marisa Vázquez, Alba López. La aventura continúa y hay que celebrarlo. Estamos de enhorabuena. No tenemos aquí las velas, precisamente, porque no podemos, pero si no, sí que pondríamos una gran tarta con 5 velas ahí también para soplar y para pedir muchos deseos. Y uno de ellos es que la audiencia nos siga acompañando y la fuerza también. Muchas gracias. Gracias. A ti, María. Nosotros nos vamos a despedir ya, pero os recordamos nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla a continuación desde nuestro correo electrónico, que nos encanta que nos sigáis mandando fotografías, sugerencias, mensajes, estamos al otro lado de la pantalla, así que muchísimas gracias. Mañana nos vemos con más contenidos, más actualidad y entretenimiento. Un besazo. Chao.